Muy bien, las 10:48 minutitos, lo tenemos aquí en el estudio de Radio Meta, Héctor Storti, porque la Liga Nicoleña de Fútbol ha decidido hacerle un homenaje, un reconocimiento por su trayectoria y le han impuesto su nombre al torneo clausura que va a arrancar el próximo fin de semana, torneo clausura de Primera División masculino. Así que los saludamos. ¿Cómo va, Héctor? Buen día. Hola, Leo. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿En serio? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien, bien. Todo bien. Todo en orden. Todo en orden. Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo tomaste esta propuesta de la Liga? Bien. No lo esperaba, obviamente. El lunes a la noche me llamó el presidente de la Liga, Sandro García, para decirme que estaba reunido el comité ejecutivo y habían resuelto o querían o tenían la intención de ponerle mi nombre al torneo clausura y bueno, me llamaron para decirme y para ver qué me parecía a mí. Obviamente que me sorprendió, me puso muy contento y realmente para mí es un orgullo que hayan pensado en mí para ponerle el nombre al torneo. Uh-huh. La última pregunta que te voy a hacer, la última pregunta de la entrevista va a ser: ¿a quién vos le harías un homenaje, le colocarías su nombre al torneo de la Liga Nicoleña? Te la hago ahora para que la vayas pensando, ¿viste? Porque si te la tiro en el final, me agarraste así de sorpresa y no tenía ningún nombre. Pero esa es la pregunta, ¿no?, que te voy a hacer en el final, sin compromiso, obviamente. Si aparece algún nombre, porque a veces uno dice, che, aquel también merece un homenaje, ¿no? Aquel o aquellos, qué sé yo. Y estaría bueno que en algún momento la Liga Nicoleña también piense en ellos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, por ahí me surge alguno. No, tampoco voy a decir cualquier nombre si no encuentro a alguien que crea que... Pues, no, bueno, déjamelo pensar. Sí, por eso te la tiré ahora, tempranito. Bueno, y... ¿era muy distinta la Liga Nicoleña en los años que te tocó jugar a lo que es hoy? No, eran distintas, por supuesto, toda la infraestructura, a pesar de que siempre decimos que hay que trabajar mucho en eso y hay que mejorar y hay que crecer, profesionalizar desde el lado de que a los clubes le cueste mucha plata, sino de las áreas, las diferentes áreas que tienen que ver con el fútbol, para mejorar el espectáculo, para mejorar el rendimiento de los futbolistas. Pero bueno, en relación, vos imaginate que Defensores comenzó a participar en la Liga en el año 1971, porque se disolvió la Liga de Ramallo, en la cual participaba. Y bueno, ahí comenzamos a jugar un montón de chicos jóvenes, con algunos más grandes que eran los que jugaban acá en la Liga de Ramallo. Eso fue en el año 71 y debutamos en un partido con 12 de octubre en San Nicolás, en la cancha de 12, para que vos tengas una referencia de lo que me preguntaste. La cancha de 12 era un baldío con 2 arcos y un caminito que la cruzaba por el medio de manera de córner a córner en diagonal, donde la gente de un lugar de la cancha pasaba a otro lugar a hacer los mandados. Entonces, para no dar toda la vuelta, cruzaban por el medio de la cancha. Era muy distinta. Sí. Era muy distinta. Ese día ganamos 2-1. Qué bárbaro. A uno le parece que no se dan los cambios, ¿no? Pero cuando haces una comparación así con tantos años en el medio, ahí te das cuenta que sí, que los cambios estuvieron. Estamos hablando de más de 50 años. Sí. Y la cancha esa no tenía ni tribuna, ni alambrado, ni nada. Era como una plaza sin nada y 2 arcos. ¿Y de qué jugabas? Y bueno, cuando jugué en diferentes posiciones, normalmente jugaba de 5 en las inferiores y en los primeros años en primera división jugaba de volante central. Ajá. Y después los técnicos que fui teniendo me ubicaron como marcador central, como número 6, soy zurdo. Y ahí quedaste.
Y ahí jugaste la mayor cantidad de partidos. Sí, sí. ¿Las inferiores eran como ahora o también eso cambió mucho? En cuanto a la cantidad de categorías, más que nada. No. Vos imaginate que cuando yo empecé a jugar había quinta y cuarta. Ah, bien. Y nada más. Ajá. Después ya cuando fuimos a la Liga de San Nicolás hubo que ir creciendo en todo eso. Y es lo que te decía un poco, como que la exigencia, la competencia fue haciendo desarrollar la actividad. Uh-huh. Y bueno, los primeros años en la Liga de San Nicolás no nos iba muy bien. Por lo que hablamos antes, porque nosotros acá teníamos un perfil muy amateur, ¿viste? Claro. No había conducta, no había entrenamientos adecuados. Teníamos buenos jugadores, siempre tuvimos buenos jugadores, pero faltaba organización, más profesionalismo, llamémosle, sí, sin que no pase por el lado de la plata, sino por el compromiso. Claro. Y hasta que en el año 76 tomó la conducción Miguel Penesi, el Pulpa, y bueno, y a la base de jugadores que teníamos en el club, que éramos muchos, incorporó a algunos chicos de acá de Ramallo, algunos de San Nicolás, y llegamos a jugar la final del torneo Preparación. En esa época había un torneo que se llamaba Preparación. Ajá. Y otro que era el oficial. Y bueno, perdimos la final del Preparación con Belgrano en la cancha de Paraná, y perdimos la final por penales en el estadio municipal Barrio Gareto, ¿te acordás? Que hacía poco que estaba. Jugamos 2 partidos con Paraná, empatamos los 2 partidos 0-0 y perdimos por penales. Pero ya era todo un logro, ¿no? Pero fue un festejo impresionante, claro. Porque era la primera vez que teníamos una participación de ese tipo. Hay algo que son cosas del fútbol, ¿no? Al año siguiente, a ese equipo que teníamos, el Pulpa le sumó 4 o 5 jugadores muy buenos de San Nicolás. El torneo era 2 zonas, clasificaban los 3 primeros y no clasificamos entre los 3 primeros. ¿Cómo es el fútbol, no? Sí. Siempre igual. Y bueno, y después ya en el 78 se hizo una depuración de ese plantel, siempre con el mismo entrenador, y salimos campeones. Y salieron campeones. Primer título. Primer 78. Título, y ya después el Pulpa se fue, vino Norberto Beovide, y ahí salimos campeones 78, 79 y 80. Ajá. 3 títulos consecutivos con muy buen equipo. Ya te voy a preguntar por esto de los títulos, pero antes quiero que me cuentes algo más de cómo eras como jugador. Me dijiste que arrancaste como volante central, después te corrieron o te corriste a marcador central, sos zurdo. Zurdo de buena técnica, buena pegada, eras buen cabeceador, hacías goles. Bueno, pateabas tiros libres. Hablar de mí, pero bueno, yo creo que era un jugador bueno técnicamente, bueno para lo que había, ¿no? Uh-huh. No era mi fuerte, no era un jugador agresivo. Ajá. En la marca. Siempre durante muchos años hicimos una dupla central con Fierro, Benedetti. Sí. Donde él era el que hacía el otro trabajo. Más áspero, uh-huh. Y yo era más técnico. O sea, eran 2 características diferentes, pero nos complementábamos muy bien, nos entendíamos muy bien. Y bueno, tenía una buena pegada, hice algunos goles. Era mejor en el juego aéreo defensivo que ofensivo. Ajá. Sí, no, creo que hice un solo gol de cabeza. ¿Goles? ¿Pateabas penales? Pateaba penales. ¿Tiro libre? También. ¿Alguno? No era tampoco. No tanto. Le pegaba bien, pero no hice muchos goles de tiro libre. Sí de penal. Bien. Penales pateaba siempre. Uh-huh. Bueno, primer título entonces en 1978, pero ahí enseguida aparecieron otros, ¿no? Hubo una seguidilla de títulos para defensores. Sí. Más o menos se mantuvo el equipo. 78, 79, 80, 83, 84. Uh-huh. Hasta ahí jugué yo. Ajá. Y también ahí en el 78, luego de ese primer título,
comenzamos a jugar los torneos regionales. Los regionales, claro. Recuerdo que ese primer año jugamos con Jorge Ñuble de Junín. Era partido y revancha. Y quedamos afuera. Perdimos en Junín 3-1 y acá en Ramallo creo que perdimos 1-0, empatamos 1-1, no me acuerdo bien. Héctor, ¿tuviste la posibilidad de jugar en algún otro equipo de la Liga Nicoleña o de otro lugar? ¿Tuviste propuestas para jugar en otro lugar? Bueno, cuando era chico, a través de un tío que vivía en Buenos Aires, tuve una prueba en Boca, quedé y estuve 1 año y medio, 2 ahí en Boca, jugando en inferiores. De esa categoría en la que yo jugué, el más destacado fue Osvaldo Potente, que llegó a Primera División, y después me lo encontré acá jugando para Belgrano de San Nicolás, claro, en un equipo que armó Belgrano, que lo trajo a él, a Ribolsi, a varios jugadores que habían jugado en primera y que tenían 30 y algo. Sí. No eran tan grandes, porque yo dejé de jugar a los 33 pero estaban en la etapa final. Pero ya venían. En la parte final. Sí, antes la carrera del futbolista profesional terminaba unos años antes. Y bueno, y después, en el año 77, ese año que no clasificamos, que te conté recién, claro, el torneo, viste, eran otra organización de torneos. Nosotros, al quedar afuera en el torneo, en la primera etapa del torneo, no clasificamos, no jugamos más. Y era junio, ponele, julio. Entonces Rubén Calderone, una persona, un comerciante de acá, en esa época vendía máquinas cosechadoras y ese tipo de cosas, era de Pergamino y estaba ligado al club, iba a los partidos, teníamos una relación, y nos invitó a Fierro y a mí a ir a jugar a Manuel Ocampo, Juventud Obrera de Manuel Ocampo en la Liga de Pergamino. Por esos 6 meses que faltaban de año, que acá no se jugaba más. Claro. Y fuimos. Mirá. Y jugamos ahí esos 6 meses. Y bien, fue bien. Y mirá después, vos. Así que Calderone te llevó a jugar a Pergamino. Sí. Muy bien. ¿En qué año te retiraste? En el año 84. ¿Y enseguida arrancaste a dirigir? Sí. Nosotros en el año 84 ganamos el campeonato en cancha de la Emilia. Hubo un hecho anecdótico también ahí muy risueño, que los 2 equipos dimos la vuelta olímpica, uno para un lado y otro para otro. Imagínate lo que sería hoy una cosa así, imposible. No. Pero bueno, pasó porque en un partido anterior había habido un problema con el Pato Botassi en cancha de Paraná, y bueno, aparentemente se pensaba que estaba suspendido, no estaba, bueno, cosas administrativas. Y la Emilia creía que a nosotros nos iban a sacar los puntos de ese partido y no fue así. Entonces, pero como no estaba resuelto porque el tema llegó al Consejo Federal, el día que jugamos en la Emilia nosotros ganamos 1-0 con gol de Juani Inurritegui y dimos la vuelta olímpica. Y como la Emilia pensó que nos iban a sacar puntos y con esa quita de puntos iban a salir campeones ellos, también dieron la vuelta al mismo tiempo. O sea, uno para cada lado. Uno para un lado y el otro para el otro. No, muy bueno. Bueno, y ahí dejé de dirigir. En ese momento el técnico de Defensores era Jorge Maldonado, un ex jugador de Independiente de Avellaneda que el club había traído a dirigir. Y bueno, cuando terminó el torneo, él se fue y no había entrenador. Yo ya trabajaba en el club como coordinador de deportes. Y entonces me dijeron a mí que por qué no dirigía. Yo no quería dirigir porque no me había preparado y no pensaba que iba a dirigir. Pero o sea que no estaba en tu cabeza. Cuando dejaste de jugar al fútbol no te veías como técnico. No, yo estaba involucrado más en toda la coordinación del club. No tenía todas las actividades que tiene ahora. Era natación en verano, bocha y fútbol. Y ese año se arrancó con un proyecto muy, muy ambicioso de parte de la comisión directiva encabezada por Tilo Giordano, con una apertura muy grande a un montón de actividades, básquetbol y
Claro, estabas tenis, metido ahí. gimnasia artística, patín, bueno. Y yo era un poco el que estaba encargado de coordinar todo eso. Pero bueno, no había otro y me dijeron, bueno, pero arrancá vos y después vemos. ¿Qué edad tenías? 33. 33. 33. Uh-huh. Y bueno, arranqué y la verdad que no estaba preparado. Tuve una ayuda muy, muy grande de los jugadores que eran, aparte eran ex compañeros, míos, hasta hace un claro, mes. Claro. Y bueno, arranqué y después me entusiasmé, me di cuenta que me gustaba. Le encontraste. Me di cuenta le que lo fuiste podía tomando hacer. el gustito. Sí, la primera, segunda práctica de entrenamiento, cuando me paré frente al grupo y me puse a hablar o a decir algunas cosas, como que me di cuenta que podía ser lo tuyo. Podía ser. Y bueno, siempre con la idea de que iba a venir otro, pero claro, también yo me entusiasmé, la gente, los dirigentes que eran mis amigos me embalaban para que siga, y bueno, seguí. Y ahí Mirá vos. dirigí desde el año 85 hasta el año 96. El interinato más largo de la historia del fútbol mundial. La historia del fútbol mundial. 85 a 96, dijiste. Sí. En el 96... ¿Cuántos títulos ganaste ahí? 5. 93, 87, 88, 93, 94 y 96. Ajá. Los dos primeros, así como te digo que me gustó y demás, fueron duros porque llegamos a la final, el 85 y el 86 con Argentino Este, que tenía un equipo también muy importante, lo dirigía Rubén Pañanini, el Gato, y perdimos las dos finales. Una noche acá en Defensores, 3-0, y el año siguiente en Somisa, en la cancha de Somisa. Y después en el 87 y 88 llegamos a la final otra vez y le ganamos nosotros las dos finales. Mirá vos. Y ahí salimos campeones. Héctor, ¿y te gustó más jugar o ser técnico? Son diferentes etapas, Leo. Si vos me decís, para mí lo mejor de todo es jugar. Lo más lindo del fútbol es jugar. Para los que jugamos, ¿no? Por ahí hay otras personas que no jugaron y están ligadas al fútbol y tienen otra pasión o otro perfil. Pero a mí me parece que lo más lindo del fútbol es jugar, porque es lo que uno trae ya desde muy chiquito. Nosotros estábamos todo el tiempo con la pelota, en todas las canchitas que había en Villa Ramallo en esa época, que había por todos lados, todo el día jugando a la pelota. Después, bueno, dirigir es algo que, como te dije, yo no lo tenía como un objetivo, no pensaba que iba a ser eso, pero bueno, se dio y me di cuenta que me gustaba, que lo podía hacer. Después, pasado creo que 8 años que ya dirigía, 8 o 9 años, por supuesto que trataba iba mucho a Buenos Aires a ver entrenamiento, intenté capacitarme, darle forma. De la forma que yo podía, sí, claro. Sí. Leyendo, bueno, de muchas maneras. Y en el año, no me acuerdo, 90 y algo creo que fue, con un grupo de entrenadores nos reunimos, Walter Amici, el Turco Yusef, Hugo Esquerra, el Indio de Zabaleta de acá, Peluca del Pozo, Hugo Méndez, y varios más de San Nicolás. Nos reunimos y decidimos proponerle a la liga que genere la carrera de entrenador, que podían traer profesores de Rosario, porque la carrera estaba en Rosario, pero los tiempos eran complicados, claro, todos trabajaban, había otras actividades, entonces se complicaba. Y la liga en ese momento accedió, tuvo mucho que ver Mingo Acevedo, el padre de Rubén. Ajá. Él fue el que coordinó todo eso. Vinieron los profesores de Rosario y íbamos 2 veces por semana, lunes y martes, durante 2 años o 3, no me acuerdo ahora.
hicimos el curso de técnico, nos recibimos de entrenadores y bueno, ese fue una iniciativa de los técnicos que había algunos muchachos que dirigían y no tenían aspiraciones de seguir en eso, pero habíamos otros que queríamos tener más herramientas para poder desempeñar la tarea. Claro. Y bueno, lo hicimos y fuimos la primera promoción de varias que hubo después. Mirá vos, no tenía ese dato. Y incluso tuvimos la participación de Roque Alfaro, el jugador de Newell's y de River, porque bueno, no sé qué había pasado en Rosario, que no lo podía hacer y se sumó, mirá vos, al grupo nuestro. ¿Y por qué te gusta tanto el fútbol, sabes? ¿De dónde viene eso o no? La verdad que no. ¿Seguís viendo mucho fútbol como hace, no sé, 20, 30 años, 10, no sé? Sí. Siempre. Sí, siempre miro, me gusta. Tengo algunas discusiones con amigos porque miro los partidos como entrenador y no como como espectador. Como espectador. Disfrutalo, relajate. Claro. Y no, porque cuando comentamos los partidos con amigos del la Mundial Peña, de Clubes, la Liga o del fútbol argentino, viste tal partido y yo por ahí a veces me da bronca no mirarlo más relajado como un espectador. Claro, como uno de ellos. Y estoy mirando cuando el equipo ataca que hacen los movimientos. Los que ¿Sigue habiendo grandes innovaciones tácticas en el fútbol actual o no? ¿O está medio estancado? No, yo creo que hoy cambió mucho. El fútbol es siempre el mismo. Cambió mucho la metodología de entrenamiento. Muchísimo. Eso ha evolucionado mucho, lo que ha hecho que el juego sea en algún punto diferente. Ajá. Pero las canchas son las mismas, la pelota, los jugadores, la misma cantidad. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Cómo? ¿Qué es lo que cambió hoy? ¿Qué es lo que se ve hoy que no se veía hace? Metodología de trabajo. Pero en la cancha, digo, lo que yo veo en la pantalla cuando me siento a ver un partido. Antes el fútbol era más relajado, más descontracturado. Antes los equipos salían a jugar su partido y no les importaba tanto lo que iba a hacer el rival, salvo en casos excepcionales como cuando venía el Santos de Pelé y sabían que tenían que ponerle una marca a Pelé porque si no ganaba él solo los partidos. Después se jugaba, había más espacio. Yo creo que lo que ha hecho que el fútbol haya perdido tal vez vistosidad es la metodología de entrenamiento y la información. Hay mucha información. O sea, hoy todos los cuerpos técnicos, incluso de los torneos de la liga, están capacitados, están preparados, estudiaron, la gran mayoría, y tienen mucha información. Hoy vos ves los videos, vos vas a jugar con un equipo y vos sabés todo de ese equipo. Y como no hay en general en las categorías, por ejemplo, el Federal A. En el Federal A no hay 10 jugadores como en su momento estaba Vecchio, había ese tipo de jugadores. No están. Es muy parejo el nivel individual de los jugadores. Entonces, como están todos muy bien preparados físicamente y hay tanta información, es muy difícil sacar ventajas. Claro. Por eso los partidos son parejos, trabados, se gana y se pierden los detalles. Porque cada vez más parejo, sí. Y vos vas a jugar con determinado equipo y vos sabés el equipo qué sistema utiliza, por dónde lo podés atacar, por dónde son más fuertes, y ellos saben todo de vos. Entonces es como un partido de ajedrez, claro, una cosa muy... Totalmente. Y por eso es difícil. Antes no era así. Antes, si bien siempre existió la táctica y la estrategia, pero era más... Ahora, pensando en el jugador, ¿no vamos camino, o si es que ya no lo estamos viviendo, ¿no? A un jugador que sepa hacer de todo? Porque antes el 2 era el defensor el que la sacaba, el 9 era Palermo que jugaba dentro del área esperando que el mellizo le tire el centro, el mellizo jugaba a tirarle centro a Palermo. Y hoy, por lo menos lo que yo veo, más que nada a nivel internacional, ¿no? Mundial de Clubes, las principales ligas, ¿no?
que de pronto te aparece no sé, un Cuti Romero, que además de defender bien de abajo, de arriba, y pasarle bien la pelota a un compañero, aún con la presión encima, también cuando puede, cruza la mitad de la cancha y llega como un delantero. Y ves a un delantero que por ahí tiene el físico que antes tenía Palermo y que no se queda dentro del área, que baja, que pivotea, que defiende. ¿No es que vamos camino a un jugador cada vez más completo? ¿Que sepa hacer de Sí, todo o no? sí, sí. Antes, creo que es por lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Antes había más especialistas. Especialista me refiero al clásico número 8 de todos los equipos, que era un estratega, no sé, Brindisi, JJ López, el Chino Benítez, bueno, un montón de jugadores que eran volantes internos, porque a ver, ¿cómo te puedo explicar esto? Cuando yo empecé a jugar al fútbol, el sistema era, jugaba el arquero, el 2 y el 3. Uh-huh. Después jugaba el 4, el 5 y el 6. El 6 era como un half le llamaban, como un volante, claro, como un jugador que se sumaba a los volantes. Y los 5 delanteros, en los cuales el 8 era el que... Después apareció el tema de la línea de 4. En esa época, para que vos tengas una idea, el 2 de un equipo jugaba todo el partido a 10 metros de su área. Y el 2 del otro equipo jugaba a 10 metros de su área. Nadie achicaba los espacios. Claro. ¿no? Sí, Entonces había mucho espacio Eso para también. jugar. Uh-huh. Entonces los que jugaban bien tenían tiempo además para jugar bien. Uh-huh. Después eso se fue modificando con la línea de 4 y después vinieron todos los sistemas. Pero lo que me parece que pasa es que debido a todo esto de achicar los espacios, de jugar en bloque, más en bloque, de bloque alto, bloque bajo, los grandes equipos que tienen muy buenos jugadores, y cuando decimos buenos jugadores, el muy buen jugador tiene una alta capacidad técnica, una alta capacidad física, más allá del entrenamiento natural, y un entendimiento muy grande del juego, que es lo más difícil de todo, entender el juego. Uh-huh. Vos cuando viste que, por ejemplo, vos ves los partidos de Europa, ahora, por ejemplo, los otros días, la final, y partidos así, vos viste que no, quitarse la pelota no existe. Los equipos se defienden achicando espacio y cortando línea de pase. Nadie va a chocar a uno para sacarle la pelota, es muy difícil, puede pasar en alguna acción de juego, pero en general el juego se intercepta a partir de cortar la línea de pase o de un repliegue defensivo. Uh-huh. Así se neutraliza al rival. Exactamente. Nadie va y se choca a uno, no, se le tira a los empujones. pies como era. Vos ves un partido de acá y pasa mucho eso, pero ves esos partidos y eso no ocurre porque los jugadores tienen una capacidad técnica muy alta y interpretan mucho el juego, tienen muy buenos controles del balón, o sea, cuando la pelota le llega a los pies, los controles son tan buenos que siempre quedan perfilados para la siguiente jugada. Claro, no pierden tiempo. Pareciera como que nadie marca a nadie, y sin embargo, si a vos te ponen ahí adentro, no sabrías qué no hacer. lo podés resolver. No, claro, no lo que pasa es que es tan alto el nivel técnico que genera la esa capacidad manera física de jugar, claro. Y la interpretación del juego, que el juego se hace siempre mucho más rápido. Vos fíjate que recibe la pelota un jugador y cuando el rival está a 1 metro ya esa jugada pasó a otro lugar. Claro. Y además se buscan mucho hay mucho movimiento preestablecido para ocupar espacios que deja un compañero y recibir la pelota libre. Claro, qué bárbaro. Bueno, muy interesante, estamos charlando con Héctor Storti, podríamos seguir hablando, yo podría seguir escuchándote hasta la tarde, pero hay otros compromisos y este es un homenaje, un reconocimiento que te está haciendo la Liga Nicoleña de Fútbol, de colocarle tu nombre al torneo Clausura, y ya que estamos ahí, en la Liga Nicoleña, me gustaría preguntarte si hay algún dirigente que a vos te gustaría
destacar, que haya presidido la Liga Nicoleña en otro tiempo, que te parece que haya sido importante en todo este tiempo para lo que fue el crecimiento posterior de la institución? ¿Qué nombre se te aparece así de la Liga? No, la Ninguno en verdad especial. no. Yo la verdad que siempre he tenido muy buena relación con los dirigentes de la liga, siempre que he tenido alguna cosa que conversar o me han recibido muy bien en diferentes etapas, porque bueno, hubo también una época que que cumplí otras funciones en el club y por ahí me tocaba ir a la liga y por diferentes cuestiones, a reuniones y demás. Y la verdad que siempre, nunca tuve ningún inconveniente, al contrario, siempre fui muy bien recibido, siempre me escucharon. Lo mismo que en general con los dirigentes de los clubes, más allá de las rivalidades deportivas que te imaginás en tantos años hemos tenido en partidos como jugador, como entrenador, pero nunca fui una persona conflictiva en ese sentido y siempre me sentí respetado y yo por supuesto que también siempre respeté a todos los técnicos, directivos y rivales que me tocó enfrentar. No he tenido, gracias a Dios, inconvenientes y bueno, estoy muy contento por eso. Acá te manda muchos saludos Juan Manuel Despósito, el doctor Despósito. Agradezco, me dice si podés mandarle un saludo y abrazo grande para el capitán Manguera. Muchos años compartiendo con Juanmita también, ¿no? Sí. ¿Lo tuviste de jugador? No. Fui compañero. Compañero, claro. Compañero. Sí. Cuando, bueno, nosotros ya estábamos grandes, con la camada mía y algunos que habían llegado un poco más chicos, el perro Daniel, el Rubén Malchodi, Fierro, Diego del Huelmo, Marcicia, bueno, un grupo grande de gente y chicos un poco más jóvenes como Bocha, Gotegaray, Pechi Mazón, Carucha, Silvio Ortiz, bueno, un montón de chicos que venían después. Y cuando arrancó Juanmita, que él estaba en la camada siempre, eso fue una cosa que fue muy importante en el club, que hubo un momento que se fueron sumando generaciones, categorías. Nosotros por ahí éramos los primeros que jugábamos en la Liga Nicoleña, fue esa camada que yo te conté antes, el Chango Ceja, Fierro, Diego del Huelmo. Pero después vino una camada en la que estaba el Pato Dignani, otros pibes más. Y después, bueno, la camada de Juani, Nani Gutiérrez, Ariel Gatti, Ariel Olego, bueno, un montón de Alejandro, Fabio Olivero, bueno, un montón de pibes, César Baioli, Aldo Gutiérrez, que se fueron sumando todos ahí y siempre hubo mucho jugador de las divisiones inferiores que se sumaba a la estructura de primera división desde que ingresamos a la liga hasta acá. Y eso creo que le permitió a Defensores tener siempre una estructura de equipos competitivos, más allá de que también en todas las etapas, o en la mayoría de las etapas, el club ha traído jugadores o de San Nicolás o de otros lugares, en lugares puntuales, para elevar el nivel de competencia, ¿no? Tal cual. ¿Seguís trabajando en Defensores de alguna manera o no? No. Ya no. Estoy siempre cerca, voy al club 2 o 3 veces por semana, a la secretaría. ¿Extrañás? Y no sé si extraño porque estoy. Voy a los entrenamientos del equipo de fútbol, paso por la local, voy al federal, hablo con los chicos, con los técnicos, voy a la secretaría, estoy en contacto, por lo tanto, lo que pasa es que, bueno, no con una lo hago responsabilidad. sin responsabilidad, Claro. desde un lugar donde trato de colaborar, de dar mi opinión si me la piden y de estar ahí porque me gusta, porque es donde estuve la mayor parte de mi vida. ¿Pensaste en ese nombre o no? No hay.
No importa, no importa. Te metí en un brete. No, no me surge y por ahí te digo algo y después cuando me voy... Te arrepentís porque había otro que te olvidaste. Sí, hay muchísima gente. Te imaginás que desde ese primer partido que te dije en el año 71 hasta hoy, Viste algunos jugadores, he conocido ¿no? Sí. muchísima gente, muchísimos jugadores. Sí te puedo decir algo que siempre, que no tiene que ver con esto, pero es algo que lo digo cada vez que hablamos de fútbol con amigos. Para mí, el mejor jugador de fútbol que yo vi en su plenitud, Creo saber puede cuál haber es. algunos que yo no vi, o que los vi de grande, el mejor jugador de fútbol de Ramallo que yo vi fue Rubén Giordano, Ajá. Rubito Giordano. De eso estoy convencido, por lo menos para mí. Para vos, Porque claro. hablas con otro y te dicen otro nombre. Ajá. Yo tuve la suerte de compartir con él en el club. Hemos jugado juntos, después fue a Racing, fue a Argentino Junior, jugó en un montón de clubes. Y cuando vino de vuelta yo ya era entrenador y se incorporó al club y se retiró ahí, jugó. No se retiró ahí porque después siguió jugando, creo que en Matienzo, pero integró el equipo y era un placer verlo. Ya estaba grande, pero era un placer verlo. El equipo campeón del año 88, en Defensores. Ajá. Eso sí te lo puedo decir con total seguridad de lo que yo pienso y de lo que yo vi. ¿Y cómo jugaba Rubito? Era un crack. Era un crack. A Rubito él jugaba en Racing y lo citó Menotti para el Mundial de Toulon de sub-20. Juvenil, claro. Juvenil, y salió campeón. Jugaba Valdano, jugaba Troviani, jugaba Pasarela, Tarantini, el Tolo Gallego. Lo mejor de la época. Y él era Entreverado. titular de ese equipo. No, entreverado no. Era titular en ese equipo. Después lesiones y diferentes cuestiones que, bueno, lo fueron llevando a que no pudiera tener una continuidad, pero para mí fue algo distinto. Bueno, ¿te sentís querido, mimado por la comunidad de Ramallo? ¿Reconocido? Sí, me siento bien. ¿No? Soy una persona, estoy mucho en mi casa y no ando mucho. Tengo amigos con los cuales hablo generalmente de fútbol o del club. Y como te dije antes, casi todos los días doy una vuelta o por el club o por el entrenamiento y trato de estar tranquilo y a esta altura ya estar disfrutando de mi familia, de mis hijos, de mis nietos y de mis amigos. Muy bien. Bueno, gracias Héctor por haber venido un ratito a charlar acá conmigo y felicitaciones por este reconocimiento que te hizo la Liga Nicoleña, que te hace la gente del fútbol aquí en la región y obviamente muy merecido. Bueno, muchas gracias Leo por invitarme.